Bien, como os decía, ¿se me oye? ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Bien, gracias por venir a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda sobre justicia, Estado y derechos humanos, con 4 pesos pesados de la justicia que tenemos la suerte de tener hoy aquí. Y en este sentido debo, por lo menos a título no solo personal, sino colectivo, yo creo, agradecer, por supuesto, a los organizadores, a Luisa, a la Asociación de Estudiantes Luisa, a la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica y, por supuesto, a los colaboradores también, al decanato de esta facultad, a la Delegación Central de Estudiantes y a la Asociación Internacional de Estudios de Memoria. Bien, pues vamos a estructurar la mesa redonda en ponencias de los 4 ponentes. Nos falta por llegar Carlos Castresana, pero esperamos que llegue a lo largo de las exposiciones. Van a intervenir los ponentes más o menos 12 minutos, minuto arriba, minuto abajo, y a continuación haremos si son posibles, 2 rondas de preguntas para que haya un debate con ellos. Entonces, sin más, yo paso a presentarles porque la verdad es que me disculpo por anticipado con los 4. Sí, me dejo algo en el tintero respecto a sus currículums porque realmente me llevaría la hora presentarles. Sí, ¿no? Entonces, bueno, comienzo dando unas pinceladas sobre todo algunos estudiantes, pues no tenéis por qué conocer, ¿no? Porque sois muy jóvenes mayormente. Tengo aquí a mi izquierda a José Antonio Martín Pallín, que ha sido fiscal y es magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Entre otras cosas, ha sido presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, portavoz de Jueces para la Democracia, colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas en misiones de investigación sobre derechos humanos en Latinoamérica y Palestina, en concreto miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía y la Democracia en el Paraguay, Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006 y, como no, ha publicado numerosos trabajos, muchos de ellos relacionados con la guerra civil, con la memoria histórica, y hoy nos va a hablar sobre sus experiencias personales y en relación con la Ley de Amnistía de 1977. Paso a presentar a continuación a Amaya Olivas, que tengo aquí a mi derecha. Amaya es magistrada en el Juzgado de lo Social número 1 de Madrid, es miembro del Secretariado de Jueces para la Democracia, tiene diversas publicaciones sobre derechos humanos, un montón de artículos, he visto muchas cosas sobre desobediencia civil, sobre derecho a la protesta, sobre cultura jurídica, y en esta línea de sus publicaciones nos propone hoy, creo que va a proponer esto, si no me corriges, reflexionar, entre otros temas, sobre justamente el papel, le da el relevo José Antonio Martín Pallín, sobre el papel que la Ley de Amnistía de 15 de octubre del 77 ha jugado en nuestra transición y sobre todo el hecho de que ha servido básicamente para, quizá, aunque sea un poco, no sé, bueno, paradójico, sí, impedir juzgar aquellos delitos que se produjeron antes del 15 de diciembre del 76, si no me equivoco, ¿no? Y nos va a hablar sobre cómo el hecho, es decir, cómo eso que debía ser una herramienta que sirviera para una cosa ha servido para otra que es completamente la contraria, es decir, para perpetuar la impunidad. Bien, paso a presentar a continuación a Ana Messuti. Ana Messuti es, bueno, pues también muchas cosas, como los 4. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es abogada en la querella interpuesta por víctimas del franquismo ante la justicia argentina, es especialista en filosofía del derecho por la Universidad de Roma, por la Sapienza, es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y se especializó en temas relacionados con el tiempo y la pena desde la perspectiva de la hermenéutica filosófica. Ha sido funcionaria de Naciones Unidas en Viena y en Ginebra. Ha desarrollado una intensa labor académica en diversas instituciones como la Escuela de la Magistratura de Sao Paulo, en Brasil, la Universidad de Ginebra, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario, en Argentina. Tiene también muchas publicaciones, varios monográficos, El tiempo como pena, La justicia deconstruida,
un monográfico cuyo título a mí me ha encantado, lo leeré porque no lo he leído, pero lo leeré, que es un deber ineludible, la obligación del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales. Parece que es de una actualidad absoluta, ¿no? Y bueno, a partir de sus experiencias con la justicia argentina y con la justicia española, tomando como telón de fondo la lucha por la justicia internacional, nos va a plantear reflexionar en torno a dos orientaciones jurídico-filosóficas opuestas, que bueno, ella nos va a plantear la cuestión de a dónde nos llevan, ¿no? Que es el positivismo extremo jurídico, por así decirlo, y una actitud más flexible que responda mejor a las exigencias sociales de justicia, sobre todo de justicia internacional. Esa es la reflexión que en ese sentido nos va a proponer. Bien, esta es la presentación. Cuando llegue, bueno, voy a presentar a Carlos para cuando llegue así, pues también ya sabemos quién es. Carlos Castresana es desde 1980, ha ejercido como abogado, como juez y como magistrado. Posteriormente ingresa en la carrera fiscal y se incorpora en 1995 a la Fiscalía Anticorrupción, preside la Unión Progresista de Fiscales también, y en 2005 es nombrado fiscal de la sección penal del Tribunal Supremo. En el ámbito internacional y por encargo de la ONU, dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desde 2007 hasta 2010. Y por su trayectoria profesional ha estado al frente de investigaciones como las que se presentaron contra los responsables de las dictaduras militares argentina y chilena, que, como sabemos, culminan con el procesamiento de los exgenerales Jorge Videla y Augusto Pinochet por delitos de genocidio, tortura y terrorismo. En 1997 recibió también el Premio Nacional de Derechos Humanos en España y en el 99 el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos. Bien, como veis, pues son unos currículos que realmente dan un poquito de miedo. Bien, yo, sin más, simplemente para un poco iniciar esta mesa redonda, a los que corresponde naturalmente hablar a los ponentes, pero sí me he planteado unas preguntas, desde que Ariel me propuso moderarlas, sí que me he planteado unas preguntas y son las que quiero lanzar, más que nada pues para que vayan a alguna parte, ¿no? Son preguntas, todas son preguntas, ¿no? Y son en el siguiente sentido. ¿Por qué en nuestro país la agenda de derechos humanos en España tiene tanta dificultad para encontrar un sitio en nuestra cultura jurídica, ¿no? Jurídica y política? ¿Por qué resulta tan difícil entender que esa agenda de derechos humanos, teniendo en cuenta incluso el título primero de nuestra Constitución, que es un título extenso, un título detallado, ¿no? Pues ¿por qué no ha servido para lo que tenía que servir, ¿no? No ha servido como un poco la ley de amnistía, ¿no? No ha servido como herramienta de emancipación, sino que, bueno, se ha quedado ahí como estancada, ¿no? Y, en definitiva, estas dos preguntas me llevan a una todavía aún más general, ¿no? Que es ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué la revisión de nuestra historia, concretamente en nuestro país, cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué no se habla? A mí me cuentan algunos amigos alemanes, ¿no? Que realmente allí a los niños desde muy pequeños se les habla del nazismo y se les habla de Hitler, ¿no? Incluso hasta aburrir, ¿no? Y aquí a nuestros niños no solo no se les habla, sino que es decir, los estudiantes de bachillerato no llegan al siglo XX, no llegan a la historia del mundo ni a la historia del más reciente de nuestro país, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Claro, ¿cuál es la diferencia entre Alemania y España? Alemania perdió la guerra y Hitler se suicidó. España, Franco ganó la guerra y Franco se murió en su cama, ¿no? Yo creo que esto a lo mejor tiene algo que ver, pero bueno, estas son las reflexiones, desde luego las preguntas que a mí se me cuestionan y bueno, lanzo el guante a los ponentes para que las cojan como quieran. Muchísimas gracias. Sí, doy la palabra primero a José Antonio Martín Pallín. 12 minutos. Sí, le he pedido buenos días a todos, antes de nada, y muchas gracias, porque para mí la Facultad de Derecho ha sido el complemento de mi formación jurídica. Yo he simultaneado, es más, cuando me jubilé había estado más años en la universidad que en la carrera fiscal y judicial, como profesor en diversas facultades. Y por tanto volver a la universidad pues me rejuvenece mucho y ver a gente joven, porque siempre que hablo de la memoria histórica yo soy uno de los más jóvenes que asiste a la reunión. Pero bueno, me complace mucho ver que hay un interés por conocer nuestra historia
reciente. Me he permitido intervenir primero porque yo creo que soy el único, por razones de edad, que he vivido, después lo he leído, pero he vivido la gestación de la ley de amnistía y del tránsito. Todos los demás pues la habrán leído, pero no tuvieron oportunidad, por razones de edad, de vivirla. Esto nos llevaría a otro tema totalmente distinto, que es cómo se hizo la transición, los pactos de la Moncloa, que es el germen de donde sale precisamente el mecanismo de la amnistía. Simplemente una pincelada. En ese momento yo tenía oportunidad, por razones personales, de tener una relación muy estrecha con la persona que era encargada de haber hecho la transición, que no era Suárez, sino Fernando Herrero Tejedor, que murió en un accidente de automóvil y no pudo hacerla. Y él me contaba lo que estaban dispuestos a ceder los del régimen para que se instaurase la democracia. Pero, en fin, no vamos a hablar de este tema y vamos a entrar directamente en la amnistía. Dice, había que solucionar un problema, como no se optó por la ruptura, ya esto es agua pasada y no tiene remedio, pues había que articular en marcha un mecanismo que permitiese salir de la cárcel a personas condenadas por el ejercicio de los derechos fundamentales de una democracia, libertad de reunión, de manifestación, de asociación y de expresión. 6.000 sentencias del Tribunal de Orden Público. Para los que dicen que la dictadura fue muy dura al principio, pero después se reblandeció, que le pregunten a esos 6.000 condenados por el Tribunal de Orden Público a penas de cárcel, por supuesto, ninguno fue ejecutado, por ejercitar estos derechos que les acabo de decir. Entre ellos, pues, como personaje que seguramente conocerán, estaba Marcelino Camacho y todos los del famoso proceso del 1001 de 20 y tantos años. Y esa fue la causa principal de la gestación de la amnistía. Todo el mundo habla, y seguramente Amaya también, de la amnistía del 77, pero es que hay otra antes. Hay otra antes que ya nos pone en antecedentes de lo que se nos va a venir encima, que es la de octubre del 76, en la que se avisa, en primer lugar, yo no lo critico, la cosa estaba muy dura, vosotros afortunadamente no la vivíais, pero incluso compañeros míos fueron asesinados por ETA y por tanto la cosa estaba en unas condiciones de tensión que no eran las normales. Y en esa amnistía se excluyó los delitos de sangre cometidos por ETA, la del 76, no la del 77. Sucede que en ese interín, encabezado por Juan Mari Vandrés, un conocido diputado y político vasco, ETA se extiende en ETA político-militar y ETA militar. Los polis milis, como se les llamaba, deciden incorporarse a lo que es la actividad política normal y corriente, y son los fundadores de Euskadiko Ezkerra, que como partido político que lidera Juan Mari Vandrés. Y claro, lo que se había hecho en el 76, excluyéndolos de la amnistía, pues no valía, los dejaba fuera. Y si se habían incorporado, pues el régimen o la democracia tenía que ser consecuente con esto y incluirlos en la amnistía, que después los incluyen en la amnistía del 77. Y además nace tarada por algo que es un oprobio todavía hoy, al día de hoy, esta mañana, con un párrafo verdaderamente indignante en la que se excluye a los militares de la Unión Democrática que luchaban por traer la democracia a España, porque amnistiarles podría minar la moral de los ejércitos. Eso está escrito y nadie lo va a borrar. Y mientras no se corrija, esto va a ser un baldón sobre la democracia española. Que se admita como ley vigente, o como ley que está en la historia, en nuestra historia, que unos militares como los portugueses, que lucharon por la democracia, no podían ser amnistiados porque minaba la moral de los ejércitos. Podéis tener oportunidad de leerlo en el preámbulo de las amnistías.
para que veáis que muchas cosas de las que están pasando ahora son consecuencia de lo que os estoy contando, porque las cosas no se hicieron bien. Y llega la ley de amnistía de octubre del 77. ¿Pero qué pasa con esa ley de amnistía? Resulta que España, a pasos agigantados, y lo hizo muy bien, en eso lo aplaudo, el propio gobierno de Suárez, inmediatamente empezó a firmar todos los pactos internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio Europeo que nos lleva a Estrasburgo, donde ahora todo el mundo quiere ir. Y la verdad que es una ciudad muy agradable, pero que no tengan esperanzas porque Estrasburgo rechaza el 99% de las demandas. Pero bueno, eso es un inciso que os hago. Y como consecuencia de esto, en abril de 1977, es decir, 6 meses antes de que se redacte la ley de amnistía, yo no sé si entonces las cámaras recién constituidas tenían letrados o asesores jurídicos. Creo que no los debían tener, o que, dada nuestra formación, tenían escasos conocimientos del sistema internacional de derechos humanos. Y no se leyeron que España había firmado un tratado, que lo había incorporado a su legislación y que estaba obligado a cumplirlo, y no se leyeron el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en definitiva, como nos está recordando constantemente el Comité de Derechos Humanos, que es el encargado de aplicar el pacto, de vigilar por la aplicación que los Estados hacen del pacto, prohíbe las amnistías de los delitos de lesa humanidad. Y la tortura, por supuesto, entre ellos. Y bueno, pues, o no se lo leyeron o se lo pasaron por encima, no tengo datos y no los puedo facilitar, pero lo curioso es que amnistían a los torturadores y a los torturados, a los demócratas y a los fascistas. Los que tengan interés por el derecho comparado, que busquen en el derecho comparado un texto semejante en el que se incluya esta mezcolanza antitética de posiciones. Y además, políticamente ya no era necesario, porque todos los presos políticos condenados por el Tribunal de Orden Público habían salido con la amnistía del 76. Cuando ya llega la del 77 no hay ni un solo preso político del Tribunal de Orden Público en España. Luego, ¿a quién había que amnistiar? Pues a un señor muy conocido que sale mucho ahora en los medios, que es un tal Billy el Niño y sus congéneres. Y esto se hizo así, y esta es la causa de la amnistía. Pero, a su vez, era incompatible, sobre todo por las torturas, ya no entro en lo de lesa humanidad, eso nos llevaría por otro lado, pero sobre todo por las torturas, era incompatible con el artículo 15. Esto ha servido, y yo creo que con esto ya he dado las pinceladas, y después, sobre todo, Amaya, que se va a profundizar en esto, para que mis colegas, me sigo considerando magistrado, hayan invertido, hayan puesto el carro delante de los bueyes al enfrentarse a los temas, por ejemplo, de la apertura de fosas o los crímenes del franquismo. En el sentido de que muchos jueces y juezas, no entro en su psicología porque sería presuntuoso por mi parte, pero pienso que advertidos por la expulsión del juez Garzón de la carrera por haber abierto una causa por la guerra civil, pues dicen, hombre, no nos vayamos a meter en un jaleo y tengamos algún problema, hemos tirado 4 años encerrados haciendo unas oposiciones y ahora resulta que nos vayan a echar de la carrera por hacer esto. Y claro, tienen un argumento pues muy fácil de esgrimir, pero lo esgrimen, a mi modo de ver, equivocadamente. Dicen, no, sí, efectivamente, esto es un crimen contra la humanidad, hay que sacar a los muertos, pero están amnistiados. Y por tanto, yo no abro ninguna diligencia judicial, cosa errónea, porque la amnistía o la prescripción son una consecuencia de la existencia de una responsabilidad criminal previa. Esto lo sabe cualquier estudiante de Derecho. Entonces, usted, señor juez o señora jueza, abra unas diligencias
investigue, seguramente estarán muertos la mayoría de los autores, cosa lógica, y después, si encuentra algún responsable, aplique usted la amnistía si quiere, ya he dicho mi postura, o la prescripción si quiere, aunque se lea a sus antes el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y esto es lo que está pasando, este es el panorama que tenemos ante nosotros. La existencia de una resistencia, valga la consonancia, por gran parte de la judicatura a abrir expedientes judiciales de apertura de fosas o de investigación de ejecuciones extrajudiciales según la terminología del derecho internacional. Y con esto termino, va a pasar algo que las generaciones futuras, vosotros y los historiadores del futuro, cuando se enfrenten a lo que pasó en España en los años 39 a 75 y posteriormente, así como pueden disponer de la versión oficial que se decía en Argentina, hecha por la causa general de los franquistas, que está en el Museo de Salamanca ahora, y allí tienen la versión franquista judicial de lo que pasó en la Guerra Civil. Los mártires, los asesinatos, en fin, es su versión. Los historiadores, su misión es ser lo más neutrales posibles y la estudian. ¿Y qué pasó con la historia judicial de los crímenes del franquismo? No existe. Bueno, existe, debe haber 6, 7, 10, 20, no lo sé, expedientes judiciales que podrán estudiar, pero no más, porque todos han sido cercenados de raíz y no se sabe lo que ha pasado. Y un pueblo que ignora su historia, no es eso de que está condenado a repetirla, yo no lo comparto, pero que no olvide que sin pasado no hay mañana. Esto es lo que quería transmitiros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio Martín Pallín. Damos la bienvenida a Carlos Castresana, solo ha intervenido José Antonio Martín Pallín. Y a continuación le doy la palabra a Amaya Olivas Díaz. Sí, claro. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias por hacer este acto, que yo creo que es una maravilla. Repito y me adhiero a todo lo que ha dicho Cristina y José Antonio, y bueno, y en especial Ariel, porque es un referente muy importante para mí políticamente. Bien, yo, como le comentaba también, mi ponencia es un poco más larga, entonces como únicamente tenemos 12 minutos, yo, si queréis, se la paso a Ariel y podéis profundizar en la misma, ¿de acuerdo? Porque creo que aquí de lo que se trata es de lanzar algunas ideas fuerza, ¿no?, que creo que es más interesante. Me gustaría empezar con una pregunta que formuló Manuel Rico en el 2013 y que decía así: ¿cómo podemos esperar que los demócratas, derrotados en la guerra civil, los que vivieron largos años de prisión hasta casi el umbral de la democracia, los torturados y los descendientes de los desaparecidos, se mantengan de brazos cruzados sin exigir responsabilidades penales por delitos de los que los vencedores no solo no se arrepienten, sino que casi se enorgullecen? Bien, pues creo que esta pregunta da en el clavo de la cuestión. Me gustaría también decir que estamos en un momento en el que se está potenciando mucho como unas corrientes negacionistas de lo que ocurrió, pero nunca nada es casual en la historia. Yo creo que el tema de que existan estas corrientes negacionistas precisamente en un momento en el que estamos impugnando con fuerza el régimen del 78 y la transición, se debe a que, como bien explicaba, creo que erais los dos, está en la raíz de una transición que nos han vendido como modélica, cuando en el fondo es obvio que esa transición tuvo muchísimos elementos oscuros. Me gustaría decir que nuestra Constitución no tiene ninguna referencia a la dictadura, no tiene ninguna referencia a las víctimas y no tiene tampoco ninguna conexión para que la gente entienda, como decías, Cristina, cómo la gente puede aprender esto en los colegios, y ni siquiera la Constitución recoge lo que había ocurrido. Cuando, por ejemplo, tenemos un Tribunal Constitucional que avala decir que el derecho constitucional español es heredero del derecho franquista y que no se puede alegar como derecho, que hay que alegarlo como hecho. ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! Este es el motivo por el que tampoco hemos podido anular las sentencias de los tribunales de guerra y luchadores por la libertad siguen hoy condenados. Bien, yo creo, y no me quiero meter más en el tema, que tenemos también que tener en cuenta que hay, junto a la Constitución formal, una Constitución material. Uno de sus orígenes de la Constitución material estuvo en las luchas obreras, que fueron muy importantes, aunque han sido también silenciadas, de los años 60, 70, que cambiaron la composición entre el capital y el trabajo y permitieron que el estado del bienestar poco a poco fuera entrando. Bien, por otra parte, me gustaría también entrar un poco en el tema de la ley de amnistía, aunque creo que José Antonio lo ha explicado ya muy bien, pero sí que decir que obviamente fue un esfuerzo de generosidad por parte de tantos y tantos combatientes, en el sentido de que la ley de amnistía, desde mi punto de vista, traza una falsa equidistancia, pero estos demócratas eran conscientes de que era un momento realmente complicado y querían, de alguna manera, construir una democracia fuerte. Por eso yo creo que se accedió a esta ley de amnistía. El problema es que José Antonio lo ha planteado muy bien. La ley de amnistía lo que no puede servir es para impulsar procesos como lo que ha ocurrido, o lo que ocurrió, perdón, con el juez Baltasar Garzón. En primer lugar, porque efectivamente ya habíamos firmado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y este Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el relator de la ONU en el 2014 y los informes de Amnistía Internacional nos recuerdan que la ley de amnistía, cualquier ley de amnistía, en ningún caso puede servir para no juzgar crímenes internacionales, para no juzgar desapariciones forzadas. Que la ley de amnistía se utilizara para, como digo, procesar al juez Garzón, de alguna manera, en mi opinión, también está relacionado con el hecho de la cultura judicial que existe en España. Cuando se produce la transición, no hay ningún tipo de depuración en la carrera judicial. Y ello significa que, con honrosas excepciones, de las que tenemos aquí a una, que fue la Asociación Clandestina de Justicia Democrática, pues la inmensa mayoría de los componentes del Poder Judicial, pues digámoslo así, eran personas absolutamente conformes con la dictadura que existía. En este sentido, me gusta mucho citar siempre a Ramón Sáez, que es un compañero nuestro, y dice... Bueno, y creo que lo habéis comentado también, no es ninguna casualidad que en el Estado español, a diferencia de otros países europeos, el fascismo no fuera derrotado militarmente. Ello explica que la larga sombra del franquismo siga reflejándose en la cultura judicial. Evidentemente, yo creo que hemos tenido una cultura judicial muy autoritaria, muy endogámica, muy corporativa y que no ha estado dispuesta o le ha costado mucho asumir que la Constitución tiene una fuerza normativa y que la Constitución se rige por unos derechos y libertades que tienen que ser la fuente de interpretación de cualquier ley ordinaria y de cualquier supuesto. Y, por supuesto, incluyendo también a los tratados internacionales. Pero esa fuerza normativa que tiene la Constitución, esos derechos fundamentales que, como decía Ferrajoli, son la ley del más débil, implican todo aquello que no puede tocar ninguna mayoría, la mayoría de los jueces, os digo, no lo han tenido en cuenta. Me gustaría también decir que el hecho de que, como nos va a explicar Ana y Carlos, las víctimas hayan tenido que recurrir a la justicia de otros países se debe al olvido absoluto institucional que ha existido por parte de los gobiernos españoles con respecto a las víctimas del franquismo. Excepto alguna exigua subvención que se acabó en el 2011, no hemos tenido ni un mapa de fosas, ni una fiscalía especializada, no hemos tenido ningún tipo de ayuda institucional. Todos los colectivos han tenido que funcionar absolutamente solos, excepto por ayudas de pequeños colectivos, como un colectivo minero que está en Noruega o la Fundación Abraham Lincoln, y por supuesto ayudas desinteresadas de vecinos, familiares y de estos colectivos. Pero por parte del Gobierno ha habido una actitud casi de insulto. No os voy a reproducir aquí el manifiesto, pero sí que me gustaría, lo tenéis a disposición, contaros que precisamente un grupo de juristas en el 2010 firmamos un manifiesto a favor de la libertad de la interpretación judicial cuando desde el Supremo, de alguna manera, con ese procesamiento a Garzón, se nos imponía una determinada interpretación judicial. Creo que es muy bonito el manifiesto, os lo reproduzco aquí para que lo podáis ver.
Bien, por último, sí que me gustaría hacer una mínima referencia a la lucha de los colectivos por la memoria. Desde mi punto de vista, estos colectivos representan lo mejor de la soberanía popular. La soberanía popular no es una cuestión que únicamente quede para enunciarse en una Constitución o en un texto normativo. La soberanía popular se demuestra por la acción de estos colectivos, como de las de cualquier otros que luchan por intervenir políticamente, porque ellos son la última garantía de legitimidad de un sistema democrático. Como bien sabéis, y mejor que yo porque estáis en políticas, Habermas decía que qué ocurría cuando había una falta de democracia deliberativa. Pues bien, que el sistema carece de legitimidad. Yo creo que las acciones de estos colectivos nos demuestran que obviamente hay que profundizar en la legitimidad y que su protesta visibiliza públicamente todo lo que el gobierno no está haciendo. Este ámbito de legitimidad es el que tiene que trascender las posturas positivistas y formalistas y nos debe recordar que junto a ello la tarea constitucional tiene que estar presidida por interpretaciones de disenso, de ruptura y que avalen interpretaciones del ordenamiento jurídico siempre, como os digo, conforme a los derechos fundamentales. Muchísimas gracias, Amaya. La verdad es que no podría estar más de acuerdo. Yo no lo hubiera explicado mejor jamás. Paso la palabra a Ana Mesuti. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos y tengo que agradecer esta invitación a la Universidad Complutense, a la Facultad de Ciencias Políticas y concretamente al profesor Ariel Jerez. Y para mí es una gran satisfacción compartir mesa con vosotros. También es una gran satisfacción encontrarme frente a gente tan joven interesada en estos temas, porque también tenemos la misma experiencia de que en general estos temas son predicados para convencidos, en general para gente que ya ha vivido, ha sufrido y espera alguna respuesta que le demos los ponentes. Ustedes también esperan una respuesta, supongo, pero recién ahora habrán empezado a plantearse los interrogantes. Yo lo que les voy a hablar es de una experiencia personal con respecto a la personal, es decir, profesional con respecto a la querella argentina, pero personal en el sentido que la he vivido junto a las víctimas, que la falta de colaboración que ha tenido la justicia española con respecto a la justicia argentina. La querella, por supuesto, se hace en Argentina con principios, con una opción jurídica que nos permitió juzgar a los criminales, a los genocidas del gobierno militar, una apertura de nuestras normas jurídicas con modificación o simplemente a través de la interpretación judicial, que ha sido una gran obra podemos decir, de algunos jueces que han sido verdaderos héroes juristas. Nosotros comenzamos bastante bien esta colaboración, la que necesitábamos, porque por supuesto comienza la instrucción, pero es necesario que la jueza tome declaración a las víctimas y luego a los imputados. Es necesario que haya una cierta cooperación con el país donde se cometieron los crímenes. La jurisdicción universal está muy bien, pero se necesita la colaboración del país del territorio. Entonces, cuando comenzaron a pedir las primeras declaraciones se hicieron por videoconferencia, las declaraciones testimoniales. Las declaraciones indagatorias, que son las que se toman a los imputados, es decir, a los presuntos verdugos, autores de los crímenes, se toman directamente según el Código Procesal argentino. Y eso es un bemol, una cosa mucho más difícil de superar que vamos a tener que... Pero por lo pronto estaban tomando tranquilamente declaración a través de la gentileza de los jueces españoles que accedían a invitar a la jueza o directamente sin invitarla. Pasó al principio que vino en el 2013, hizo una visita y fue a diversos lugares a tomar declaración, que le ha venido muy bien a la jueza porque la consustanció aún más con la causa.
porque tuvo ese contacto con la víctima que es tan necesaria, que la vea frente a frente, que vea que la víctima que tiene que declarar estalla en lágrimas, aunque sea el hombre más recio, porque está recordando cuando se llevaron a su madre, cuando se llevaron a su padre o cuando lo torturaron. Es decir, esas declaraciones son muy importantes. Y esto va a relacionarse con la visión del derecho que también de los que les quiero hablar. Las primeras declaraciones fueron así, las segundas fueron directamente los jueces españoles, sin la visita de la jueza argentina, le tomaban declaración en nombre de la jueza argentina. Y era muy interesante esta colaboración, porque los hacía partícipes en esta justicia. Los llevaba a los jueces españoles que no habían tenido información o interés o lo que fuese para acercarse, para llamar a estas víctimas a declarar, de pronto, si escucharan estos testimonios, se vieran obligados, no, porque en realidad ellos podían no hacerlo, pero sin embargo optaron por hacerlo, es decir, podían no hacerlo, podían físicamente no hacerlo, pero judicialmente, legalmente no, porque hay un tratado que vincula a la Argentina y a España con respecto al auxilio judicial internacional. Entonces, estos jueces reconocieron la importancia de aplicar ese tratado y les gustase o no, tomaron declaración. Hasta que llegó un momento en que la Fiscalía General del Estado prohíbe la colaboración con la justicia argentina. Por consiguiente, los fiscales, que son los que tienen que informar al juez antes, no directamente obedecieron esta instrucción. Los jueces pueden aún independizarse del fiscal y pueden optar por tomar declaración, pero la tónica, la generalidad de los jueces se negaron directamente a cumplir este pedido de la jueza argentina. Y se detuvieron y quedaron frustradas una cantidad de víctimas que para ellos declarar es muy importante. Para ellos declarar es manifestarse ante la justicia, tener una posibilidad de que los está escuchando, no un periodista, no un historiador, los está escuchando un juez, que es lo que ellos quieren. Entonces nosotros nos damos cuenta de que la justicia existe, de qué es la justicia, porque alguien que ha vivido la injusticia es el mejor maestro de lo que es la justicia. Entonces estábamos con que se corta esa colaboración y también se corta, por supuesto, mucho más la posibilidad de extradición. Esto ocurrió prácticamente simultáneamente, ocurrió un poco antes lo de la negativa de la extradición. Pero ahí está el quid de la cuestión que les quiero transmitir, y que espero pienso y calculo de no sobrepasar el tiempo. La justicia española toma declaración o asume una vista de extradición, celebra una vista de extradición, la Audiencia Nacional, de 2 extorturadores cuyas torturas estaban súper probadas, que habían sido las víctimas, se habían presentado a la justicia argentina como querellantes y que tenían que pedía la extradición para tomarles declaración indagatoria en Argentina. La declaración indagatoria es un beneficio que le dan a los autores de delito, porque le dan la posibilidad de defenderse, le da la posibilidad de manifestar su voluntad, etcétera, etcétera, con respecto a la extradición o no. Es decir, esta vista de extradición, que se hacía sobre todo en beneficio de los digamos, presuntos torturadores, porque hasta que no se los declare, que aún no se los ha declarado que son torturadores, que aún las víctimas se los encuentran por la calle, que aún reciben premios oficiales, esas personas acudieron a la vista, se vieron sentados ante un tribunal de justicia, ante la Audiencia Nacional, se vieron allí, detrás había varias de sus víctimas, y ocurrió esto, fue en el 2014.
Y allí, en ese momento, me di cuenta clarísimamente que estábamos hablando, los dos países, es mentira que hablamos el español, que hablamos el mismo idioma. Hablábamos dos idiomas completamente diferentes. Unos estaban refiriéndose a una cosa y los otros a otra. Y había esa falta de aclaración. ¿Por qué? Porque no nos habían permitido a los abogados argentinos intervenir en esta. O sea que nadie podía hablar a favor de la extradición, porque el que tenía que hablar a favor de la extradición, que era el fiscal, hablaba en contra, porque hablaba ese otro idioma al que me voy a referir. Entonces eran de esos dos idiomas como si uno hablara chino y el otro hablara español. Perdón. ¿Y por qué hablaban dos idiomas distintos? Porque unos se referían a las torturas, que todavía no se decía si las habían cometido o no, pero que a torturas como delitos aislados, que eran los españoles. Decían que las torturas cometidas habían sido cometidas como actos aislados. En cambio, para la justicia argentina son crímenes de lesa humanidad. Forman parte de un conjunto de actos delictivos que se produjeron en la misma época y bajo el mismo gobierno. No nos olvidemos de ese dato fundamental, que si mañana en un pueblo matan a 5 personas y pasado mañana matan otras 5, no podemos hacernos los burros y pensar que no hay ninguna vinculación entre ellos. Más aún con estas actividades de victimización y de represión, que aunque sean distintas por sus distintas formas, en algunos casos torturas, en otros homicidios, en otros trabajo esclavo, tantas formas de victimización, no podemos no trazar un vínculo entre ellas. Entonces, mi posición desde la filosofía del derecho, que yo creo que para todo, ¿no? La filosofía no es solo para el derecho, por supuesto, pero les cuesta que entrar a los juristas en la filosofía o aceptarla, pero es para todo, para ir de compras también tenemos nuestra filosofía. Y esta filosofía que nos dice, estos están diciendo que son delitos aislados, porque no ven la realidad, porque están mirando esta tortura o este señor, se lo imaginan torturando, pero no conectan ni siquiera la tortura de este señor con la tortura de este otro señor que hizo el mismo señor, como delitos aislados. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más profundo en esta, que no ven la realidad. ¿Y por qué no ven la realidad? Porque siguen una teoría del derecho, un enfoque del derecho que es el positivismo jurídico, esa división clara entre el ser y el deber ser. No queremos ver la realidad, no queremos ver la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener separado claramente, el ser no puede influir en el deber ser. Pero señores, tenemos que ir al ser, porque el ser va a ser el destinatario de nuestras sentencias. Yo voy a mandar a la cárcel a alguien que vive, que está haciendo, que está en el mundo empírico y contingente. Entonces, esa nueva visión, que es la visión que es la única que nos puede llevar a la justicia, esa visión es la que se debe sostener en un momento de transición, no ya la transición política, de transición jurídica, de transición en el sentido de que el derecho internacional de los derechos humanos está todavía caminando, está todavía en marcha. Todavía tenemos que hacer un esfuerzo para aceptar esa libertad de los jueces que ya la teníamos completamente negada desde Montesquieu, que decía que los jueces son la boca que repite las palabras de la ley, no podía hacer más otra cosa. Cuando al repetir las palabras de la ley ya está interpretando la ley, ya está asumiendo determinada posición. Por eso yo no me contentaba con hacer simplemente una oposición a lo que me dicen, por lo que me están diciendo no, niegan
son torturas aisladas, yo le digo, no, son crímenes contra la humanidad. Bueno, pero señores, estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces hay otro argumento fundamental, que es el de, no sé cómo ando de tiempo. Bueno, 3-4 minutos. Que es el de la legalidad, que es el principio sagrado del derecho. ¿Por qué? Porque se creó para proteger al delincuente, justamente, que nadie puede ser juzgado sin ley escrita previa cierta. Sí, señores, se creó para proteger al delincuente, pero el delincuente que había cometido otros delitos, no los crímenes contra la humanidad. La situación es otra vez diferente. Tenemos que ir, entonces, hacia esa realidad. Y tenemos que ver que el valor del principio de legalidad puede ser superado por los valores de otros principios, que son principios que van más allá de lo estrictamente jurídico, como lo que postula el Pacto de Derechos Internacionales y Políticos que había mencionado José Martín Pallín. Es decir, allí dice muy claramente que tiene que ser juzgado, puede ser juzgado también según principios generales del derecho. Entonces, ese derecho cerrado, estricto, nos está impidiendo a la justicia argentina hacer todo lo que podamos, lo que buenamente podamos. Algo hemos podido hasta ahora, por ejemplo, en cuanto a exhumación, algo hemos podido en cuanto a satisfacción de víctimas, pero seguir haciendo lo que podamos nos lo está impidiendo no simplemente un capricho, sino una concepción jurídica determinada. Por eso invito a que hagamos lo posible para que esa concepción jurídica no nos siga encarcelando en sus principios, en sus dogmas, porque respiren aire puro con principios de derecho internacional y respiren otro aire, contagiándose, mirando, escuchando las exigencias que la realidad lleva consigo. Allí también van a escuchar las voces de las víctimas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Una cosita antes de darle la palabra a Carlos, para que los que estáis un poco en las jornadas, Ana claramente es la abogada de la querella, que podemos ver en el documental que se pasa mañana por la tarde, ¿vale? Que reconstruye un poco la historia de la querella, que mañana están activistas y por la tarde vienen a hablar del documental donde seguiremos debatiendo. Y pueden ver la vista de extradición a la que me he referido en la película. Estupendo. Nada. Muchas gracias, Ana Mesuti. Paso la palabra a Carlos Castresana y muchas gracias por venir. Ah, sí. Bueno, 12. Buenas tardes. Primero, naturalmente, agradecer a los organizadores por la oportunidad y segundo, pedir disculpas por llegar tarde. Y espero que no se produzca una distorsión entre lo que vaya a decir yo y lo que hayan dicho los ponentes, que no he podido escuchar. Seguro que alguna mención repetida hay, pero espero que no nos solapemos tanto, porque más o menos nos repartimos las ponencias. Digo más o menos porque las instrucciones de Ariel han sido bastante esquemáticas, casi militares. Dice, tienes que hablar de la transición, de Pinochet y de los nietos. Bueno, pues está bien, es un encargo bastante preciso, pero vamos a ver cómo hilamos una cosa con la otra en 10 o 12 minutos. Naturalmente sí, esto que estáis escuchando, no sé si estáis activamente participando en las discusiones en estos días, en estas semanas, desde el último cambio de gobierno del señor Sánchez, donde parece que todos los temas de la memoria histórica se han revitalizado, de repente estaban ahí, pero han subido al primer plano de los medios de comunicación, adquieren una importancia que no tenían, pero que en realidad sí la tenían, y esto es una asignatura pendiente que tenemos desde 1975. A ver, somos un Estado de Derecho, somos una sociedad democrática, pero todas lo son, pero la nuestra en algunos aspectos es gravemente imperfecta por las cosas que se hicieron, pero sobre todo por las cosas que no se hicieron en la transición política entre 1975 y 1977,
y las que no se hicieron después. Y así como podríamos encontrar justificación a las que no se hicieron entonces porque las condiciones para hacerlas eran muy difíciles, eran muy hostiles, esas condiciones cambiaron y en la década siguiente pudo hacerse todo lo que no se había hecho en los 70 y sin embargo tampoco se hizo. Y esa deuda histórica la seguimos arrastrando y cuando hoy en día, y a mí me interesaría mucho subrayar esa idea, se habla de comisiones de la verdad, de comisiones de esclarecimiento histórico, parece, por escuchar a algunos personajes, algunos incluso desde posiciones públicas de gobierno actualmente, que están pensando en una comisión de historiadores que decidan si la guerra civil empezó en el 36 o había empezado ya con el alzamiento de los mineros en Asturias en 1934. Eso no nos importa nada. De verdad, sí les importa naturalmente a los estudiantes y a los profesores de historia, pero no nos interesa a los ciudadanos hoy, porque lo que nos interesa en realidad es saber qué funciona mal en nuestra imperfecta democracia como consecuencia de las cosas que se hicieron mal en el pasado, como consecuencia de una dictadura de 40 años cuya historia nos han escamoteado, pero sobre todo, insisto, de las cosas que se hicieron y no se hicieron en la transición y que por lo tanto habrá que hacer ahora. Citaré solo un ejemplo. A mí no me interesa tanto saber si los obispos le ponían palio a Franco cuando visitaba la Catedral de Santiago de Compostela, que se lo ponían, sino preguntarme por qué hoy el Estado sigue gastando mucho más dinero en la enseñanza católica concertada en colegios privados que en la enseñanza pública. Porque eso es una consecuencia de la dictadura y de lo que no se hizo durante la transición. Y como eso, muchas otras herencias malditas de la dictadura que padecemos hasta el día de hoy y que sería ocasión y oportunidad de cambiar de hoy en adelante y lo antes posible. Ese es el contexto de la transición y como sois estudiantes de ciencias políticas, quiero empezar por este esquema y por este esquema terminaré. Una democracia, un Estado de Derecho, una sociedad democrática se caracteriza normalmente, pensamos siempre, por el sufragio. ¿Qué es una democracia? Pues un sistema político en el cual los gobernantes son elegidos periódicamente en procesos electorales razonablemente limpios y transparentes. Cierto. Pero eso no es una democracia, eso es solo una parte muy importante de la democracia, la otra es la legalidad. La otra es que en ese sistema de división de poderes, que sabéis, dormidos y despiertos, los gobernantes ejecutan la voluntad que los legisladores han transformado en disposiciones legales y en presupuesto para aplicar y para ejecutar, y alguien tiene que ocuparse de que la voluntad de los ciudadanos expresada por sus representantes en el Congreso y en el Senado sea debidamente cumplimentada por los gobernantes elegidos, y esos son los jueces. Y si no tenemos un poder judicial verdaderamente independiente y suficientemente fuerte para imponer la legalidad igual, en condiciones de igualdad, a gobernantes y a gobernados, a poderosos y a desfavorecidos, a ricos y a pobres, a estudiantes y a profesores, entonces no tenemos una democracia. Tenemos un sufragio que no está respaldado por el principio de legalidad, y en un país, en una situación como es la nuestra, y tendríamos miles de ejemplos, donde no hemos sido capaces de plasmar la legalidad con un poder judicial independiente al servicio de los ciudadanos, tenemos una democracia bastante coja. Y de ahí vienen todas las asignaturas pendientes en relación con las víctimas desde la transición y de después. Porque entre el 75 y el 77 podemos convenir que la reforma política, la reforma de las estructuras políticas del Estado se hizo razonablemente bien y con cierta rapidez y con bastante éxito. Es decir, dejamos de ser una dictadura y pasamos a ser una democracia muy deprisa y bastante bien. Y entramos en la Unión Europea también muy deprisa y también bastante bien. Nos íbamos dejando literalmente las víctimas en la cuneta, pero esa es otra cuestión de la que naturalmente tenemos que hablar. Pero así como la reforma política se hizo bien, la reforma jurídica, la reforma de las instituciones de seguridad del Estado, la de la gobernabilidad, ya no se hizo tan bien. En una situación parecida, en 1983-84, el presidente Raúl Alfonsín, después de hacer una comisión de la verdad, apenas terminó la dictadura militar del general Videla entre 1976 y 1983, cuando le dijeron, mire, aquí solo en los 9 meses que hemos estado mirando nos salen 9.000 desaparecidos, él le dijo a la Cámara Federal, tienen ustedes que juzgar a los gobiernos anteriores responsables de estos crímenes internacionales, porque lo contrario sería una claudicación moral. Lo hicieron, tuvieron 2 golpes de Estado,
hubo después los indultos, al final nadie resultó castigado y en 1996 el cartero siempre llama 2 veces. Desde España llamaron a capítulo a la dictadura argentina y la procesaron. Y eso es lo que llamamos jurisdicción universal. Pero volviendo a la situación de la claudicación moral, nosotros no tocamos la estructura militar. Tuvimos un primer intento de golpe de Estado en el año 77, tuvimos un golpe de Estado en el año 81 y solo entonces, como consecuencia del golpe de Estado, del encarcelamiento del general Milán del Bosch y de los demás responsables de aquel golpe, a partir de 1983 hicimos un razonable proceso de reforma de la institución militar. Tampoco metimos en la cárcel a nadie, pero todos los generales franquistas fueron retirados del mando en tropa, no hubo más golpes de Estado y al final el Tribunal Supremo le puso 30 años a Tejero, Milán del Bosch, etcétera, y los militares dejaron de ser un problema en la democracia española, entre otras cosas porque los mandamos a viajar, pobres yugoslavos, pero ahí están, en las misiones de paz. Con la policía pasó lo mismo, como que tampoco se le reformó, pues tuvimos terrorismo de Estado y tuvimos el GAL y los asesinatos y los secuestros cometidos por policías y por guardias civiles, hasta que eso se encarriló judicialmente, se medio encarriló judicialmente. En 1986 una reforma de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La policía y la Guardia Civil dejaron de ser un problema, en términos generales pasaron a ser un servicio público, que es lo que deberían haber sido en todo momento. Pero no se hizo con la justicia. Con la justicia lo único que se hizo, y estáis asistiendo al ejemplo palmario estos días, estas semanas, una pequeña reforma en la que los políticos le dijeron a los jueces y a los magistrados: ustedes ya no van a elegir el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de este poder independiente, lo vamos a elegir a la limón, el Partido Popular y el Partido Socialista, la mitad en el Congreso, la mitad en el Senado. Yo cambio los cromos, yo meto los que tengo que no sé qué hacer con ellos y tú no me los vetas, y a cambio de eso tú metes los que a ti te parezca y yo tampoco te los veto. De manera que hicieron un Consejo General del Poder Judicial, es lo de esta semana, todo lo que han leído en los periódicos, colonizado por los partidos políticos. Pero si a continuación observamos que los partidos políticos están colonizados por los grandes grupos económicos porque financian ilegalmente todas las campañas, y claro, vosotros os acordaréis de Gürtel, porque está muy reciente, o de los ERE, pero no os acordaréis porque no habíais nacido de Filesa, que fue el primer gran escándalo de corrupción de financiación ilegal del Partido Socialista, o de Naseiro, que fue el primer gran escándalo de corrupción del Partido Popular. Todos ellos razonablemente o generalmente impunes. Como consecuencia de eso, los grupos económicos colonizan los partidos colonizan los tribunales, y en España la jurisprudencia tiene nombre propio. Cuando se tiene que restringir la acción popular, eso se llama doctrina Botín. Cuando se tiene que limitar el plazo de prescripción, eso se llama César Alierta. Y cuando no ha sido suficiente y lo tiene que retocar el Tribunal Constitucional, se llama los Albertos. Y en ese contexto es que tenemos la justicia que pagamos. Tenemos la mitad, menos de la mitad de la media de jueces que teníamos que tener según los estándares de la Unión Europea. Entonces no es de extrañar que cuando llegan las víctimas de la dictadura y dicen quiero denunciar al que me torturó, le dicen es que eso está amnistiado. A pesar de que es el mismo tribunal que ha declarado nula la amnistía argentina, la amnistía chilena, la amnistía guatemalteca, pero por alguna razón misteriosa considera plenamente válida la amnistía española. Y de la misma manera, cuando van al Tribunal Constitucional, dice el Tribunal Constitucional, es que qué pena, lo siento, pero la Constitución de 1978 no tiene efectos retroactivos. Entonces, si a usted le torturaron en 1977, pues usted se aguanta. Pero es que la prohibición de la tortura a los españoles nos la garantizó la Constitución de 1978. ¿O puede ser que nos la garantizase la de 1931? Para esto sirve la memoria histórica. Pregunta del millón: ¿cuándo fue válidamente derogada la Constitución de 1931? Pues nunca. Fue derogada por la vía de hecho, por un golpe de Estado, después de una guerra civil y después 40 años de dictadura. Bueno, estas son las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Qué tiene esto que ver con los nietos y con Pinochet? Pues que en este estado de placidez, de vacas gordas de la Unión Europea, en esta alegría de aves y de aeropuertos que no sirven para nada y de autopistas que nadie sabe quién va a pagar,
pues de repente los fiscales progresistas, que yo me honro en haber presidido en aquel momento, decidimos que la situación de impunidad escandalosa de Argentina no se podía tolerar, y como esto es la Champions, esto no son delitos que ofenden a una determinada comunidad, sino que son delitos universales de toda la comunidad internacional, decidimos darle a los argentinos una oportunidad, una cancha para que vinieran a jugar aquí, porque allí las puertas de los tribunales les estaban escandalosamente cerradas. Y vaya que se vinieron. Y 3 meses después, porque en España para crear un precedente jurisprudencial se necesitan al menos 2 casos, un caso en el que el Tribunal Supremo declare una doctrina y un segundo caso en que la confirme, pues el siguiente candidato, que era el que se paseaba para visitar a Margaret Thatcher y comprar aviones y esa cosa, pues era Augusto Pinochet. Y le pusimos otra denuncia. Y entonces, desde 1981, con el golpe de Estado, que las víctimas españolas, que eran primero las víctimas y luego sus hijos, se habían quedado, naturalmente, mirando a la pared, sin volver a intentar exhumaciones, sin volver a reclamar justicia, sin conformarse con las escuálidas reparaciones, pero sin reclamar nada. Es decir, que sacrificaron la generación de vuestros padres a sus padres para salvar el futuro de sus hijos. Esos jóvenes que ya no tenían miedo como sus abuelos y que ya no habían participado en esa transacción obviamente coactiva en la que habían participado sus padres, se preguntaron por qué España es capaz de procesar a los dictadores de Argentina y de Chile y no es capaz de procesar a los que tenemos aquí. ¿Cómo somos capaces de meter en la cárcel a Escilingo y tenemos en libertad a Billy el Niño? Entonces eso es lo que hace que a partir de 2000, y ahí sí estamos ligando los nietos con la transición y con Pinochet, el arresto de Pinochet abre de nuevo la memoria histórica. Y eso es lo que hace que en España se empiecen a preguntar la siguiente generación, la de los nietos de las víctimas, ¿por qué mi abuelo está todavía enterrado en una cuneta? Y eso es lo que hace que, siendo una realidad que se había sabido desde el momento mismo en el que se venía produciendo, la de los bebés robados, por primera vez a partir de 2000, las mujeres a las que les robaron sus hijos en las maternidades en los años 60, 70, 80, las de los 40 obviamente están muertas, empiezan a decir: yo quiero que se investigue, yo quiero que se castigue al ginecólogo que me dijo que mi hijo se había muerto, porque me consta que mi hijo no se había muerto. Entonces ese movimiento que estáis viendo hoy se genera precisamente como un punto de inflexión por el caso Pinochet. No porque Pinochet tuviera nada que ver, que algo tenía que ver ideológicamente, fue el único jefe de Estado del mundo que vino al entierro del general Franco. Pero ese movimiento da lugar a la ley de memoria histórica y da lugar a una discrepancia que hasta el día de hoy se sigue sin resolver. En 2010 se aprueba la ley de víctimas del terrorismo y se reconoce a las víctimas del terrorismo el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición. Y la pregunta es, ¿y a las víctimas de la dictadura por qué no? ¿Por qué no hacer una ley de víctimas de la violencia política? Es decir, todo el que haya sido objeto de la represión de unos grupos violentos, estatales o no estatales, tiene derecho a la protección del Estado. Que entre otras cosas no sería inventar la pólvora, porque es lo que dicen todos los convenios internacionales que tenemos ratificados. Que dicen además, y lo preguntaban ayer en el Congreso, que son imprescriptibles. Y se preguntaba ayer en el Congreso un diputado: bien, ¿y si estos crímenes, con arreglo a los convenios que tenemos ratificados, son imprescriptibles, por qué nuestros tribunales dicen que están prescritos? Y eso ha pasado hace un mes, con el caso del bebé robado por el doctor Vela. Bien, esta es la tarea que tenemos que hacer. Y como supongo que me he pasado de tiempo, voy terminando. Las normas internacionales nos lo imponen. Hemos sido incapaces de brindarles un marco jurídico de protección a las víctimas de la dictadura, pero ayer hemos empezado a caminar en la buena dirección porque el Congreso, por unanimidad, ha tomado en consideración una ley de protección a los bebés robados y a las víctimas del robo de bebés y ha decidido reconocerles el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición. Bien, lo único que tenemos que hacer, no digo que vaya a ser fácil ni que vaya a ocurrir mañana, es seguir ampliando ese ámbito a todas las víctimas, no solamente a los niños, también a los mayores. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Castersana.
Y bueno, pues a continuación nos quedan aún 15 minutillos para una ronda de preguntas, que supongo que habrá y no pocas, para los ponentes. Entonces, si os parece, abrimos el turno de intervenciones. Nos hemos quedado mudos, ¿no? Sin miedo. Perdón, no es una pregunta, sino hay una aclaración, porque siempre que yo traigo un texto preparado cuando tenemos un límite de tiempo marcado, ¿no? Para no largarme sola. Y porque largarme sola no solo es peligroso porque supero el tiempo, sino porque me olvido de alguna cosa. Entonces admito que me he olvidado de algo muy importante, porque yo le insistía en los delitos aislados, en que son delitos aislados, pero no explicaba por qué era tan importante que dijeran que eran delitos aislados y no delitos de lesa humanidad. Por la prescripción. Justamente los delitos aislados tienen un plazo de prescripción en ese caso hubiera sido, digamos, 20 años, y los ya ha transcurrido, entonces ya está, ya no se pueden juzgar más, ni se pueden extraditar, no se puede hacer nada. En cambio, si son crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles. Entonces esa consecuencia tan importante era la de considerar los delitos aislados o no, los de los presuntos torturadores que ustedes verán seguramente en la película mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias y perdón por el olvido. ¿Nos anima nadie? Adelante. No sé, ¿sí? Sí, hay por ahí una pregunta. Yo quería preguntarles a cualquiera de los ponentes cuál es, a su juicio, la razón por la que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho un decreto ley para la exhumación de Franco de una forma, digamos, tan chapucera que no ha sabido prever que el propio Franco pueda acabar en la cadena. Muchas gracias. Bueno, por si alguno tiene interés, el viernes 16, es decir, el viernes pasado, el Boletín Oficial del Estado publica un texto surrealista que me costó mucho trabajo encontrar, porque me dijeron que estaba en el boletín, no es mi libro de cabecera, ni es un bestseller, y me metí en internet, empecé a pasar, y que no aparecía el texto. Y entonces llego ya al final, pone anuncios A, y en los anuncios A, como sabe Carlos, están las requisitorias de los juzgados y todas esas cosas. Y digo, bueno, pues aquí tampoco está, y estaban los anuncios B. Y se trata de un texto de 3 folios en el que se invoca, lo de la chapuza que decías de la inhumación de Franco, que está en trámite con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, mi abuelo está enterrado en Melilla. Si yo quiero traerlo a la península, tendría que hacer exactamente lo mismo que está haciendo el gobierno con Franco. Creo que, con todos los respetos a mi abuelo, que lo quiero mucho, las diferencias políticas entre mi abuelo y Franco son notables. Y por tanto, era un jefe de Estado condenado por Naciones Unidas como régimen criminal, que nadie lo dice. Véanse la resolución de Naciones Unidas del 6 de diciembre de 1946, en que la Asamblea General de Naciones Unidas, por unanimidad, declara al régimen de Franco un régimen criminal aupado al poder por la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini. Y esa declaración no la ha corregido nadie. O sea, que no me vengan con cuentos, que todo ha pasado y que todo se ha borrado. Esa declaración está ahí. Entonces, la chapuza consistía, me encuentro en el boletín oficial, que claro, con arreglo a la ley de procedimiento hay que dar traslado a las partes interesadas. En el caso de mi abuelo sería pues el Ayuntamiento de Melilla, que es el que lleva el cementerio. En el caso de Franco es el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Se acuerda dar traslado al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para que informe si la apertura de la fosa de Franco
es conforme a la disposición 11ª de la Ley del Suelo y altera las atribuciones urbanísticas de San Lorenzo del Escorial. Yo me he quedado, desde luego, de piedra. La ley, eso está en el boletín oficial del día 16, lo pueden ustedes ver perfectamente. O sea que han tratado una cuestión que, por ejemplo, en Italia, o en el caso, como decíais antes, Hitler, parece que unos dicen que los rusos lo quemaron y que lo echaron al mar, pero bueno, se suicidó. Pero en el caso de Mussolini no, estaba el cadáver, y el cadáver de Mussolini está en el panteón familiar, y me imagino que algún nostálgico irá por allí, no pasa nada, yo creo que no tiene mayor interés, pero no está exaltado y ni siquiera se le ha pasado por la cabeza a la conferencia episcopal, que yo digo que algo tendrá que decir la Conferencia Episcopal Española. Si está dispuesta a admitir a un genocida en un recinto sagrado, que lo diga. No tengo ningún inconveniente, a lo mejor estoy equivocado y me condeno y voy al infierno, ¿qué le vamos a hacer? Pero que por lo menos los señores obispos se pronuncien si, con arreglo a la sociedad en la que están viviendo, es o no aceptable que pueda ir a la Almudena. Manejando, y también el boletín oficial que refería, también la ley de sanidad, porque el traslado de los cuerpos exige unas normas sanitarias. Otro elemento administrativo más. Por tanto, efectivamente, se ha hecho mal. Una dictadura está legitimada suficientemente como para apartar a un dictador de un monumento de exaltación. No lo digo yo, lo dice la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que nos ha dicho que saquemos a ese señor de ahí. Y por cierto, que yo lo llevo repitiendo hace mucho tiempo y no sé si me habrán copiado, porque ahora me he vuelto con la vejez un poco presuntuoso. Yo siempre sostenía que Franco no podía estar ahí porque no era un caído. Solamente se cayó de la mesa que el marqués de Villaverde puso en el Pardo cuando lo estaban operando de urgencia de una hemorragia intestinal. Se les cayó de la mesa. Es el único sitio que se cayó. Entonces hay un argumento de peso. Este señor no es un caído, luego no hace nada. Y eso lo dice también el boletín oficial del día 16 de noviembre pasado. Es muy interesante la lectura del texto. Y por tanto, pues esto ha sido una chapuza, ha sido una claudicación, una falta de convicción democrática y algo más increíble, que es esto, creo que estarán de acuerdo todos los asistentes, sobre todo Amaya y Carlos, porque le tienen miedo a que un juez o una jueza, aplicando el derecho administrativo, diga que el procedimiento está mal tramitado. Y se dijo ayer, yo lo escuché por televisión, y que haya que volver a enterrarlo. Y se diga, por Dios, ¿pero en qué país estamos? Que sea posible que esto suceda. Y ese juez o esa jueza no sea expulsada de la carrera como sería en Alemania. Expulsado de la carrera e incluso condenado, porque hay un artículo en el Código Penal alemán que condena eso. Pero Alemania, pues ya sabemos que es un país diferente. Y esto es lo que estamos viviendo, y es una cosa que llega un momento en que uno no lo puede soportar sin irritarse de alguna forma. ¿Qué capacidad de legitimación democrática tenemos para que no seamos capaces de sacar a un dictador genocida y llevárselo, que se lo lleve la familia tranquilamente a donde quiera, y no a un recinto sagrado, porque la Conferencia Episcopal tiene que mojarse y pronunciarse sobre este tema? Ariel. Yo quería aprovechar un poco para seguir un poco reflexionando sobre las situaciones de continuidad que estamos un poco poniendo en evidencia, que yo me temo que son muy lesivas democráticamente, porque entre otras cosas nos ponen frente a mecanismos y mentalidades muy autoritarias que siguen operativas, ¿no? En el sentido, yo, digamos, los estudiantes un poco de clase de lo comento, que creo que las dos instituciones donde menos ha pasado la transición es la judicatura y la universidad. ¿Vale? En la universidad, yo insisto que lamentablemente también hemos tenido catedráticos del corte antiguo que en última instancia,
Lo único que han potenciado es la cultura de llevar maletín, que me lleves el maletín, y que es exactamente las clases como están planteadas, y yo creo que aquí ha habido un cierre intelectual importante que no hemos, ni siquiera tenemos diagnosticado, ¿no? Yo creo que en la judicatura nos pasó un poco lo mismo, pero al menos ahí hubo una tensión en relación a la situación de la víctima del franquismo, en el contexto un poco de la expulsión de Garzón, que hubo una movilización y eso puso algo en evidencia, ¿no? Entonces, bueno, un poco la preocupación sería, cara un poco a futuro, dada esta hegemonía conservadora que dificulta tanto poder hablar de esto, ¿qué pasa en términos un poco más de esfera pública, de sociedad civil, para que, bueno, yo tengo la sensación de que la izquierda tiene cierto sentido de culpa de haber trabajado mal todo esto, en el sentido de que yo creo que no hay nada más expresivo que la Fundación Abogados de Atocha se haya fundado en el 2004, ¿vale? Los muertos más emblemáticos de la transición. Sin embargo, y además, en este momento, no sé si hay novedades, pero no figuraban, no formaban parte de la querella argentina, ¿no? Todavía siguen sin formar parte de la querella argentina. Así que hay como una especie de dificultad desde la propia izquierda de asumir esta agenda, porque en última instancia, retrospectivamente tienes tal. Pero yo creo que desde el punto de vista de una sociedad civil progresista, ¿qué nos pasa en términos más profesionales? Porque yo también, la desmovilización del profesor universitario y de los cuerpos que en otros espacios tienen un poco más de presencia pública y reclaman de una dinámica, ¿no?, profesional. Es decir, aquí hay una cuestión de un deber ser profesional, incluso desde la perspectiva de Estado de Derecho, ¿no? ¿Cómo puede ir un poco de esta sensación de desactivación? ¿Por qué no organizas otras jornadas? Sí. Bueno, sabes que la verdad es que... Rápidamente, estamos ya en tiempo, pero bueno, yo creo que la ocasión lo merece echarle 5 minutillos más, ¿no? Por lo menos. Pues yo te contestaría simplemente como acaba de decir el padre Rux, que es el presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia. Insiste, ese ejercicio sirve para saber qué nos pasó, por qué nos pasó y cómo le hacemos para que no nos vuelva a pasar. Es decir, de todo lo que ha supuesto la transición y todo lo que es la memoria histórica, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, sobre todo los de menos de 40 años, el primer problema por el que no se movilizan es que no saben por qué tendrían que movilizarse. Es decir, que no saben lo que pasó. No saben por qué pasó y no saben qué tenemos que hacer para que deje de pasarnos. No saben cómo tendríamos que mantener una relación sana con las iglesias, con todas las iglesias, tengan los fieles que tengan. No saben cómo tendríamos que relacionarnos con esas empresas que forjaron sus fortunas durante la dictadura utilizando trabajadores esclavos, prisioneros políticos. Que son las mismas empresas que han hecho luego esos aves que nos han costado 5 veces lo que realmente valían. ¿Okay? Entonces, yo creo que el primer ejercicio, el más importante de los ejercicios que tenemos que hacer es el de la memoria. Es decir, tenemos que educarnos, toda la sociedad española, tenemos que saber de verdad y entender qué nos pasó, tenemos que saber cuáles son las facturas que seguimos pagando al día de hoy, y a partir de ese momento es que podremos diseñar políticas públicas. No es tanto decir, es que a esta víctima de tortura hay que pagarle una indemnización, que también, sino cómo, sobre todo, nos aseguramos de que policías no secuestren, torturen y asesinen, como ha pasado en democracia, no solo durante la dictadura. Es lo que tú preguntabas, y perdón porque no me puedo resistir a contestar también a esa pregunta de Franco. A ver, por el amor de Dios, si esto se resuelve con el derecho de propiedad. El Valle de los Caídos pertenece al patrimonio nacional. El patrimonio nacional pertenece a todos los españoles. No hace falta un decreto ley, no hace falta un acuerdo del Consejo de Ministros y menos un contencioso administrativo. El director de Patrimonio Nacional exhuma a ese señor un sábado por la tarde y los restos cadavéricos, según la ley, son bienes muebles que pertenecen a los herederos. Forman parte del total hereditario. De manera que es tan fácil como sacar los huesitos, meterlos en una cajita, llevarlos al cementerio del Escorial y decir a la familia: en ejercicio de mi derecho de la propiedad, he sacado de ahí esos restos que no quiero que sigan en mi propiedad. Como los restos son de su propiedad, los voy a dejar ahí depositados hasta que usted se presente a recogerlos. Si no se presenta a recogerlos, les aplicaremos el reglamento de policía mortuoria. Serán reducidos.
y recluidos en una fosa común en el cementerio de Escorial, porque es el más próximo, no por ninguna otra razón, y de otra manera, si usted los quiere retirar y darles otra inhumación, está usted en su derecho, porque para eso son de su propiedad, pero la ley de memoria histórica impide que ese enterramiento tenga cualquier carácter de evocación o de homenaje a la dictadura o a sus personajes. Bueno, Cristina, sí, hay una sí. cuestión que has tocado, que es el tema de la educación, y has hablado de Alemania. En Alemania, al terminar la Guerra Mundial, hicieron un documental amplio, que se titulaba Mein Kampf, con material procedente de los archivos oficiales nazis, de la fundación del partido nazi, un poco explicaban cómo se gestó el partido nazi, y después con material que habían ocupado, curiosamente, un comando mandado por Willy Brandt de noruegos a las SS, en lo cual aparecía todos los campos de concentración, cómo entraban en los barracones, etcétera, etcétera. Ese documental montado, que se presentó en la Semana de Cine de Valladolid, y yo lo vi completo, era obligatorio en todas las escuelas alemanas, hasta que, y yo creo que es razonable, los psicólogos dijeron que no era muy conveniente porque era demasiado crudo, y tenían toda la razón del mundo. O sea, la parte, sobre todo, de los campos de concentración era realmente algo que en una escuela pues podría causar un impacto incluso negativo. Pero lo sustituyeron por enseñar en las escuelas lo que era el nazismo, lo que significó el nazismo, etcétera, etcétera. Y yo tengo la sensación, tengo nietas, que es que no tienen ni idea de lo que ha pasado en su país por señores que lo han vivido, entre ellos su abuelo. Oye, pregúntame, que yo he vivido parte, o sea, no pude participar en la guerra civil por razones obvias, pero bueno, que se estudie. Y este es el gran defecto que tiene una sociedad y no se puede recuperar. Mejor dicho, yo soy optimista. Hoy día, con las nuevas tecnologías y con toda la capacidad de información que hay, se puede sustituir las carencias de los libros de texto. Pero bueno, hay que afrontarlo rapidísimamente para ganar el tiempo perdido. Indudablemente. A ver, así debería ser. Bueno, pues yo no puedo por más que dar las gracias a todos por venir, a los ponentes en particular, a los asistentes por colectivo, y bueno, pues ponemos punto final. Si os